Nutrición y salud. Una alimentación saludable es crucial para mantenernos sanos. Lourdes Nieto nos enseña todo lo que tenemos que saber para mejorar nuestra calidad de vida. Así es, llegamos un viernes más a hablar de nutrición y de salud aquí en De Buena Mañana en Radio Cartaya, emisora municipal. Y lo hacemos de la mano de una experta que en estos momentos está cogiendo el micrófono y acomodándolo justamente a su altura. Ella es Lourdes Nieto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lourdes. Hola, buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal? Bueno, he dicho lo del micrófono porque ha pillado ese instante, ese segundo donde yo lo tenía abierto y tú lo estabas moviendo. Bien, y bien. bueno, el oyente pues igual no sabe de qué va la historia. Claro. Pero sí que sabe ya de qué va la historia porque lo hemos avanzado en la presentación de Buena Mañana. Hoy vamos a hablar sobre un alimento, un ingrediente, no sé, para algunos es como indispensable. Y es que si decimos la palabra azúcar, tú puedes decir, oye, yo no tomo tanta azúcar, pero comes dulces, comes en exceso. Incluso la fruta también tiene ese azúcar que nuestro organismo necesita. Así que, Lourdes, ¿hay mucho que decir hoy sobre el azúcar en cuestión? Pues sí, hoy vamos a hablar del azúcar, de cómo localizarla en la lista de ingredientes de esos productos y qué conlleva ese consumo elevado de azúcar. Y bueno, a ver si nos da tiempo, porque es un tema que da para mucho. Me gustaría también dar opciones de cómo podemos sustituirlo, pero bueno, vamos a empezar y vemos hasta dónde llegamos. Recordemos, como cada viernes, dónde nos quedábamos la pasada semana. Pues bueno, estos 3 últimos programas hemos creado un menú semanal donde se han dado una serie de trucos para que no nos llevemos cada día muchas horas en la cocina, tanto por el batch cooking, que recordemos que es cocinar por adelantado, elaboraciones completas o materias primas ya cocinadas a las que solo tendremos que añadir algún nutriente más. Por ejemplo, pues si tienes verduras en el horno, solo añadir el huevo y comida lista. Y utilizar buenos procesados para agilizar el proceso del cocinado, esas legumbres en conserva, esas verduras cortadas y congeladas. Y con estas premisas más la pirámide nutricional, que también la hemos visto, la estrategia del plato Harvard, del plato saludable, creamos un menú, comprobamos que no tenemos que tener en el frigorífico o el congelador tan lleno de otro tipo de productos, que hay mucha variedad que comer y que tenemos que priorizar la temporada para abaratar esa cesta de la compra. Yo creo que después de estos 3 programas, Lourdes, en los que hemos hablado de planificar, simplificar, sentarnos a crear nuestro menú, la lista de la compra, llevarlo toda a la práctica, hoy toca... Hoy toca, lo que hemos dicho antes, hoy toca el azúcar, pero es un tema muy amplio, es un tema que aunque no nos creamos está presente en nuestras casas, en nuestro día a día. Y bueno, pues desde aquí vamos a intentar poner nuestro granito de arena para hablar un poquito de qué es, porque hasta que la persona no entiende qué es y qué hace en su cuerpo, no es consciente de la necesidad de sustituirlo. Cómo localizarla, esas listas de ingredientes, que el azúcar está ahí escondido, pero está. Y bueno, qué conlleva ese consumo elevado, qué conlleva ese consumo diario de azúcar y cómo poder sustituirlo. Vamos a empezar el tema y hasta que nos dé. Yo diría que un tema candente, porque sabe la gente qué ocurre realmente cuando consume azúcar en exceso. Yo creo que la gente, o nosotros, los consumidores, no sabemos qué pasa cuando abusamos. Exactamente, a mí mi experiencia aquí en la nutrición me ha enseñado que no, que tenemos un concepto de azúcar como disfrute, como recompensa, una cultura de esto de... Es que hay que comer de todo, que nuestro cerebro necesita azúcar. Hay muy poca información y además a las personas que tomamos o lo intentamos tomar de manera controlada, que intentamos educar a nuestros hijos, a nuestras hijas a que tengan un consumo mínimo y un consumo responsable, pues te dicen esas cosas como qué pena de infancia, qué pena que no le das tal. Y esto es por eso, porque no hay educación nutricional y la gente al final lo que tiene que entender es que qué nos pasa cuando consumimos muchos productos con azúcar en nuestro día a día, y hasta que no lo entienden es imposible decir basta. Pero claro, no interesa y además, como te digo, el azúcar está por todas partes y desde bien pequeñitos
desde esas cajas de cereales que compramos en la farmacia, desde ahí ya hay consumo de azúcar. Entonces, eso es lo que interesa, desde bien pequeñitos, enganchados al azúcar, para de mayor pues seguir consumiendo ese tipo de productos. Aquí tiene mucho que ver pues el gobierno, que se podría poner las pilas y tomar medidas como, si te fijas, en esos bricks de zumo, en esos yogures, las fotos de personajes de dibujos animados que a los niños les encanta, pues eso llama la atención. Sin embargo, en un brick de leche o en un bote de kéfir o en un yogur natural, sin azucarar, que ya empiezo a verlos, no sueles encontrar ese muñequito o ese regalito que te viene en la caja, en las cajas de cereales, sabaticao y esas movidas. Eso no lo encuentras en materia prima y en productos procesados que sean saludables. Y esto está todo estudiado, porque si lo piensas bien, esas grandes multinacionales que son las de alimentación y las de farmacia, pues les interesa que haya esta publicidad. Consumimos ultraprocesados, nos enganchan, enfermamos y tenemos que consumir medicamentos. No les interesa una sociedad sana que se alimenta bien. Les interesa una sociedad que espera a enfermar para medicarse y no una sociedad que se alimenta bien y se cuida para no enfermar. Y tenemos que querer ser del segundo bloque, de estar sanos, de comer bien para estar sanos y no tener que enfermar y decir, bueno, da igual, enfermo, voy al médico, me tomo la pastilla y ya está. Y nos acostumbramos a que desde una mediana temprana edad, 40, 42, 45, ya te estás tomando 2 pastillas por la mañana para el colesterol, otra pastilla para la tensión, otra... Y eso podría cambiar en parte, no todo, pero en parte sí, gracias a la alimentación. Bueno, pues cuéntanos un poco más, porque tenemos que seguir hablando de ello, ¿eh? Hoy vamos a analizar desde el principio hasta el final lo que aporta a nuestro organismo el consumir azúcar. Así que cuéntanos más. Bueno, pues para empezar, el azúcar es la sustancia comestible más adictiva que existe. Si nos damos cuenta, nos ofrece un tremendo subidón de dopamina, que es una placentera recompensa que es artificial totalmente. En cuestión de segundos nos lo comemos y ya tenemos ese subidón. Y el azúcar se obtiene mediante un proceso industrial que se aísla químicamente a partir de esos vegetales que lo contienen, que la remolacha o la caña de azúcar. Y en este proceso el azúcar pierde todo el interés nutricional, las sales minerales, la fibra, las vitaminas, porque se cuece a altas temperaturas y porque se utilizan productos químicos. Uh-huh. ¿Y por qué esa sensación, yo diría que de felicidad, cuando después de un mal día te comes un bollo que te gusta, como por ejemplo pues un donut o algo que tenga chocolate, no sé, cuanto más tenga de variedad de chocolates, más azúcar caramelizada, más nos gusta? Sí, esa sensación de que decíamos antes de esa felicidad inmediata, ¿no? Pues porque cuando se consume azúcar se incrementa el triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la hormona de la felicidad, que es la serotonina, ¿vale? Y implica que tras consumir ese azúcar empiezas a sentirte mejor, con una sensación de felicidad maravillosa. Pero el problema empieza después. El cuerpo se autorregula y para llegar a ese estado de felicidad ya va a ser necesario que tomes azúcar. Entonces, el cuerpo se acostumbra al azúcar, ya no produce ese triptófano, ¿vale? Y de manera natural necesita el azúcar, pero desarrolla tolerancia, con lo cual, para conseguir ese estado de felicidad que a lo mejor al principio conseguías con comerte una galleta, cada vez vas a necesitar más cantidad de azúcar para llegar a ese estado de felicidad. Y pues otro efecto cuando consumimos azúcar es que es la suma de dos, que es glucosa más fructosa. La glucosa la absorbe la sangre, sube en sangre y te sientes animado, pero cuando baja viene ese bajón, nos sentimos cansados, irritados, nerviosos, desconcentrados. ¿Y qué hacemos? Volver a consumir azúcar para volver a tener ese subidón y encontrarnos bien. Es una ruleta. Entonces, ¿el azúcar engorda? Bueno, cuando tomamos azúcar libre, ese azúcar pasa muy rápido al torrente sanguíneo, porque no tiene ningún tipo de nutrientes, entonces produce un pico de glucosa elevado y muy rápido. Entonces, nuestro páncreas empieza a funcionar,
segrega insulina y la insulina quiere captar toda ese azúcar. Pero como es demasiado porque consumimos mucho durante el día o porque tenemos un consumo diario, ¿vale? Pues le cuesta. Y llega un momento en que el páncreas no puede más y dice, venga, basta. Se acumula y se acumula en forma de grasa. Entonces, ¿qué significa esto? Que estás tomando mucha más azúcar de la que puedes tolerar. Y además, ese azúcar está muy relacionado con harinas refinadas, aceites de mala calidad, esas grasas de baja calidad, con la que elaboramos la bollería industrial. Entonces, esta unión de azúcar y harinas refinadas es una bomba de relojería, ¿vale? Por el contrario, como decíamos al principio, el azúcar que está contenida en la fruta funciona completamente de manera diferente porque sí que va con esa fibra importante que lo acompaña, y esa fibra hace que permanezca más tiempo en los intestinos, que no pase tan rápidamente al torrente sanguíneo. La diferencia está ahí, que cuando consumimos azúcar libre pasa muy rápido a nuestro torrente sanguíneo, y cuando la consumimos, pues esa fruta entera que masticas, otro tipo de materia prima, pasa a nuestro estómago con su fibra, con sus nutrientes, y cuesta más trabajo que pase al torrente sanguíneo. No hay que demonizar la fruta, que mucha gente dice, es que cenar fruta, el plátano tiene mucho azúcar. Vale, el azúcar intrínseco de la fruta es la que nos interesa, el azúcar añadido no nos interesa. Yo creo que contigo vamos a teniendo cada semana cositas más claras a la hora de comprar y de mirar esas etiquetas, y si hay artículos que no traen esas etiquetas o productos, como por ejemplo las piezas de fruta, que las bandejas sí que vienen, pero bueno, pues ya lo sabemos con estos programas. ¿Qué consecuencia tendría ese consumo elevado de azúcar? Bueno, pues lo primero que nos va a pasar es que tu paladar va a cambiar por completo. Ese sabor dulce y químico que tiene el azúcar no existe de manera natural. Entonces va a ser muy difícil que lo reemplacemos por alimentos naturales. Entras en una rueda de consumo de azúcar y al final esos productos son los que te gustan, porque además están hechos para que te gusten, para que te enganchen, para que lo consumas. Entonces, además encima te crean esa sensación falsa de felicidad inmediata, con lo cual el consumo de azúcar empieza a ser elevado. Además lo encuentras fácilmente en cualquier supermercado, con lo cual es fácil engancharte al azúcar. Pero cuando ese consumo es muy elevado y a largo plazo, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar una diabetes tipo 2, porque el páncreas se agota de tanto trabajo. Deprime el sistema inmune, bajadas y subidas de azúcar, y afecta a los glóbulos blancos, que están muy relacionados con el sistema inmune. Afecta a las neuronas. Puedes tener ansiedad, nerviosismo, cansancio, desconcentración, dolores de cabeza, depresión y bueno, retención de líquido, elevarte el colesterol, problemas gastrointestinales, el aumento de estrés y la temida obesidad. Sí. Bueno, pues las consecuencias, seguro que habrá más de un oyente a esta hora de la mañana que diga, eso me está pasando a mí o seguro, eso me ha pasado a mí. Seguro, o le está pasando y lo achaca a otro tipo de cosas, claro. Pero está ahí, la raíz está ahí. Bueno, pues ahora sí que vamos a decir una cosa que viene muy bien a esta hora de la mañana. Si hasta aquí ya usted tendría que hacer algunas consultas, porque es su caso, y quiere ponerse en contacto con nuestra queridísima nutricionista de confianza, Lourdes Nieto, pues vamos a decirle cómo podemos localizarla, cómo podemos acudir a su consulta y cómo podemos cambiar el ritmo de nuestra vida. Lourdes, ¿dónde estás? Bueno, pues aquí en Cartaya, en la calle Fraile, en las bodas de Ike, y en el Rompido, en la Casa del Naranjo, ¿vale? Y además es fácil porque la consulta puede ser tanto presencial como online. Y una vez que vienes a consulta tienes que saber que mi objetivo principal es educarte nutricionalmente para que esto dure para siempre, esto dure toda la vida, no sea un paso para perder peso porque me quiero ver bien, que esto sea para siempre, que esto sea para estar saludable.
Cuando has llegado y me has dicho, hoy vamos a hablar del azúcar, yo rápidamente en mi mente pienso, azúcar moreno es más sana que el azúcar blanca, pero bueno, pues vamos a hablar sobre este punto en concreto que ahora dentro de los temas vamos a tocar. ¿Y hay algún tipo de azúcar sano que vemos ahora a mucha gente consumir, como ese, lo que yo te estoy diciendo, el azúcar moreno, o también azúcar de coco, que está muy de moda? Pues sí, se cree que es una forma más natural. Es cierto que no son tan refinados, algunos no son refinados y tienen algún nutriente, tienen alguna vitamina más que ese azúcar blanco, pero la cantidad, pero esa cantidad es casi inapreciable. Esto, por ejemplo, ocurre con la miel, que cuánto no hemos escuchado, consumo miel que me la da mi vecino del pueblo natural, de sus abejas y tal, pues igualmente es azúcar. Nos confunde porque es verdad que es un proceso que es natural, esa recogida de miel y tal, pero si vas al súper y ves un bote de miel, le das la vuelta y tú ves que en 100 gramos de producto, 80 gramos son azúcar. O sea, que la miel es 80% azúcar y un 0,5, un 1% son sustancias como vitaminas, zinc, hierro, pero es una cantidad tan ridícula que ni siquiera se puede poner en el etiquetado. Está prohibido. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿es aconsejable consumir la miel directamente desde lo que es la elaboración? ¿Sería una miel más sana a la que encontramos en los supermercados? No. Es igual. Es igual, exactamente. Vale. La miel es azúcar. ¿Se puede consumir? Sí, pero de una manera equilibrada y sabiendo que lo que estás consumiendo es miel, no que estás consumiendo algo que es mucho más sano y que te está dando algún beneficio nutricional. No. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues mucha gente encuentra la solución en los edulcorantes, pero el consumo del edulcorante para mí es desacostumbrar al paladar a esa necesidad de esos sabores tan dulces y artificiales. Mi consejo es siempre, porque me he encontrado mucha gente en la consulta que me dice, yo consumo café pero sin azúcar, le pongo sacarina. ¿Cuántas pastillas de sacarina? 8. Y tú dices, ¿pero 8? 8? ¿A ti no te gusta el café? ¿A ti te gusta la sacarina? ¿A ti te gusta el azúcar? ¿Qué sabor tiene el café? El café es amargo. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a tomar ese café con azúcar o con tanta cantidad de sacarina, en el caso del azúcar empiezas a utilizar sacarina o edulcorante, el que sea, y vas reduciendo hasta que tu paladar se acostumbra a ese sabor amargo que es el real del café. Como te digo, al final el azúcar lo que hace es disfrazar los sabores reales, acostumbrar a nuestro paladar y hace que sea muy difícil volver atrás. Es que realmente te engancha. Además, que no se me olvide, que esto es muy importante, que los edulcorantes mandan una señal falsa al cerebro. El cerebro entiende que está tomando un sabor dulce, pero ese sabor dulce no va acompañado de las calorías que tiene normalmente el azúcar. ¿Qué ocurre? Que bien, yo me tomo este dulce, pero yo esas calorías las necesito, con lo cual voy a seguir comiendo más para llegar a esas calorías. O sea, si es que el cuerpo humano es sabio. Qué inteligente es nuestro cerebro, ¿eh? Bueno, sí. Pues hemos hablado de cómo consumir los edulcorantes y que a veces pensamos que con quitar el azúcar y poner la sacarina ya está todo arreglado y no es así. También nos has explicado cómo tenemos que actuar, lo que tenemos que hacer. Y si vamos a la práctica, bueno, pues en las etiquetas, ¿cómo se llama ese azúcar? Pues ese azúcar está disfrazado en forma de siropes, como ese sirope de ágave, que también está muy, muy de moda, azúcar de dátil, azúcar moreno, la panela, la dextrosa, fructosa, glucosa, todo tipo de jarabes. Si ves jarabes de arroz, de maíz, eso es azúcar, la miel, la melaza, el néctar, la sacarosa, los concentrados de jugos de fruta, todo eso es azúcar. No quiero que terminemos porque este tema da para mucho. Sin hablar de los niños y de las niñas, ¿qué nos dice del consumo de azúcar en los menores? Pues mira, Mari Carmen, hace muy poco que hablaba en Instagram de este tema porque muchas madres y padres te aseguran que sus hijos
e hijas pues no toman azúcar porque no comen chuches entre semanas. Pero lo que no se dan cuenta es que, como decíamos al principio, el azúcar está en todas partes, está en el aire. Y ese azúcar pues está en los desayunos de leche chocolateada, los cereales, en los zumos de brick, en las galletas, en los bollos, en los yogures de sabores, ese pan de molde, en los refrescos, en los fiambres, o sea, muchos productos que forman parte del día a día. Tenemos que pensar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos da como máximo al día de un adulto 25 gramos de azúcar. Un niño, unos 15 gramos. Vale, pues una lata de refresco tiene 37 gramos. Vale, 12 más del máximo de un adulto. Y aún te queda todo el día. O sea, tú vas a la máquina de vending en tu trabajo, te coges una Coca-Cola a media mañana y ya estás consumiendo a media mañana 12 gramos más de azúcar de los que debes como máximo, que siempre no hay que ir al máximo, en todo un día. Con lo cual ya ahí estamos empezando mal, porque yo veo en consulta muchísimas personas que se toman 2-3 refrescos al día, ¿vale? Y si esa lata de refresco se la toma un niño o una niña, pues imagínate que ya está más que duplicando ese consumo de azúcar. Entonces, tenemos que saber que cuando entramos en un súper, el 75%, el 85% de productos tienen azúcar, que es muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es muy importante volver a educar nuestro paladar, que sepamos que esto es un camino que hay que tener paciencia, que tengamos conciencia de educar a los niños con el mínimo, pisar más los mercados. Para mí la labor educacional en los niños, para mí es que es primordial. Si les enseñamos a ellos a comer bien, la importancia del consumo de frutas, de una alimentación variada, al final ahí en los niños pues empieza el cambio, ¿no? Ellos son nuestro futuro. Sin embargo, pues si tú vas a recogerlo de su baile, de su fútbol, de su tenis, de esa actividad física, con el bollo, con el zumo, diciéndole, venga, merienda que tienes que reponer energía, merienda y cómetelo todo, pues ellos van evidentemente a ver una relación entre energía, salud y ese tipo de productos. Entonces, las madres, los padres, los familiares, tenemos mucho que hacer en este aspecto. No hay concienciación y a la larga los problemas son reales. Pues vamos a quedarnos con este mensaje: educación nutricional para saber elegir, y acudir a un profesional para que te ayude, nos ayude a dejar el consumo de esos ultraprocesados, que al final es más negativo y perjudicial de lo que nosotros podemos imaginar, independientemente, Lourdes, Sí. incluso de la marca que compremos. Sí, independientemente, totalmente. Si es que a ellos les interesa vender. De hecho, yo siempre recuerdo una marca, y se lo recuerdo en las consultas, de unas galletas que tienen cantidad de azúcar y te pone como reclamo grande en la caja que están, o sea, que los pediatras las aconsejan. O sea, qué madre o qué padre o qué familiar no va directamente a esas galletas. Si la aconsejan los pediatras, pues tú la coges. Claro que sí, pero como te decía, que aquí hay mucha labor que hacer por parte de los más grandes, que no interesa porque ahí hay mucho dinero, mucho dinero. Bueno, pues esto es un aprendizaje contigo cada semana y con tus usuarios y clientes, pues por los que pasen por consulta. Vamos a despedirnos ya de este programa, que hemos aprendido de que la vida sin azúcar también puede ser igual de saludable, y tenemos Sí. que alcanzar pues esa felicidad que supuestamente nos da el azúcar. Ujú. Pero todo esto es, yo creo que durante los primeros días. Sí. ¿Hasta cuándo te dura el efecto de esa necesidad que nuestro cerebro nos pide azúcar? Bueno, pues al principio es complicado. ¿Hablamos de días? Hablamos de días. Mira, un capricho, esa necesidad de ese capricho en la mente te dura como unos 20 minutos, 30 minutos. Si tú consigues pasar esos 20, 30 minutos,
se te olvida, te vas a otra cosa, que es difícil. Sí, es difícil. Dejar de fumar es difícil. Sí, es muy difícil. Dejar el azúcar también es difícil. Entonces hay que ser fuerte. Si hay una persona que consume mucho ultraprocesado, yo siempre digo que es mejor que le ayude un profesional. De esos 20-25 minutos de que se te pase ese antojo de azúcar, ¿qué más te ayuda? Te ayuda a consumir materias primas que te sacien y que no te hagan pensar en ese capricho, porque estás bien alimentado y realmente no tienes hambre. Entonces, eso también es muy importante. Dormir bien, tener buena salud al dormir 7-8 horas y que sean reconfortantes, te ayudan a tener energía, te ayudan a estar bien y a no necesitar ese extra de felicidad falsa que te da ese azúcar. Y después que siendo consciente y queriendo dejarlo, en 7-8 días sin consumir azúcar, tu cuerpo empieza a olvidarse, digamos, de ello. Bueno, pues nosotros traemos todo guionizado, pero siempre está estas preguntas que yo te hago y que lo hago como cualquier oyente que está viviendo en esta situación. Claro, me encantaría que cualquiera escribiera a la radio o a mí en redes sociales para que nos llamen, para que podamos solucionar las dudas que tengan. Bueno, pues esta es la última pregunta que te hago por hoy. Por ejemplo, hemos hablado un poco del sabor amargo del café, que lo engañamos, le decimos no te vamos a poner azúcar, te ponemos edulcorante. Tú hablabas hasta de las 8 pastillitas. Sí. Pero, por ejemplo, sería una forma de consumir líquido, porque hablamos de cuánto líquido se debe tomar al día. Bueno, más o menos. Nosotros se dice que sobre 2 litros de agua, más o menos. Pero ahí te cuenta todo lo que tú bebas, el agua que consumes en el desayuno, claro, y el agua. Si te bebes un zumo, todo ese líquido, ¿no? Bueno, no, eso es ya lo incorrecto, ¿no? Exacto, agua. Vale. Ahí te influye el agua. Cuando tú te bebes un zumo, es ahí decir, no te que si nada. Ahí estás tomando azúcar. Un café sin azúcar con el sabor amargo, ¿eso es líquido? Eso es, no, eso sería otro tipo de nutrientes como la cafeína. Que está bien, que un consumo elevado, no, pero una persona que se toma 2-3 cafés negros en el día sin azúcar, sin nada, está muy bien, es perfecto. Antioxidante también. Me ha gustado mucho lo que dijiste antes. ¿Lo qué? De que el café es amargo, que al final le cambiamos el sabor. Claro, es así, es que la gente tiene que saber los sabores reales y es que los estamos disfrazando todos. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar porque, oye, que es verdad, que disfrazamos la comida con tantos edulcorantes, con tantas mezclas que hacemos y que al final eso no beneficia en nada. Pero nunca es tarde para cambiar, ¿no? No, claro que no, al contrario. Siempre es bueno el primer paso. El primer paso es el más difícil. Conciencia para querer cambiar. Si quieren saber más, hoy ponemos el punto y aparte y Lourdes Nieto está en sus plataformas digitales. Vamos a recordarle y vamos a decir ese teléfono para que pidan cita. Pues calle Frailes en Cartaya, Las Bodas de Ike, Casa del Naranjo en El Rompido, mi número de teléfono 620065347 y Instagram @OHMYFOOD_BYLUR o My Food by Lur. Bueno, seguimos hablando de nutrición el próximo viernes. Que se quedan cosas en el tintero. Claro que siempre hay. Y si alguien quiere hacer alguna consulta, que no dude en llamarnos y en participar. Perfecto. Feliz fin de semana. Igualmente. Nutrición y salud. Una alimentación saludable es crucial para mantenernos sanos. Lourdes Nieto nos enseña todo lo que tenemos que saber para mejorar nuestra calidad de vida. Hola, soy Lourdes Nieto, dietista nutricionista, y te espero todos los viernes en Radio Cartaya. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.